Desde su nuevo estudio de televisión, Multimedios Estrellas de Oro presenta Cambios, un programa de diálogo y análisis. Conduce Cambios el arquitecto Héctor Benavides. Imágenes terribles, desde luego, que a nuestros invitados del panel seguramente les han ubicado en una noche de hace 5 años, el día 16, viernes, la madrugada del día 17. Queremos darle la bienvenida a socorristas, a personal de las instituciones que trabajaron esa noche, nos acompañan en el estudio. Quisiera agradecerles mucho su presencia, además, desde luego, de nuestros invitados en esta parte del estudio, agradecerles mucho y adelantarles seguramente lo que ya en su momento les dijeron a ustedes, que les felicitan por el trabajo realizado, no solo en esa noche y madrugada en particular, sino en muchas otras noches o días terribles. Gracias, muchachos, por estar aquí con nosotros. Y vamos a presentar en su orden al comandante de la Cruz Roja, señor Antonio Ramírez. Gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Comandante José Ramiro Centeno, de la Cruz Verde. Comandante, buenas noches. A nuestro viejo amigo, comandante del heroico Cuerpo de Bomberos de Monterrey, veterano, señor Lucio Zapata. Don Lucio, buenas noches. Buenas noches. A un amigo muy querido, a quien conocimos hace 5 años, Rogelio Ayala Contel, uno de los sobrevivientes de esa noche trágica. Rogelio, muchas gracias. Bienvenido. Al señor licenciado Héctor González, él es actualmente el director del Comité de Protección Civil. Gracias por estar aquí, licenciado. Al licenciado Mario Quintanilla, actualmente secretario de Servicios Públicos de Monterrey, pero también él tenía algunas tareas específicas en aquella noche de septiembre. Bienvenido, licenciado. Al señor licenciado Juan Francisco Rivera Bedoya, ex procurador de justicia del Estado en ese tiempo, ¿verdad? A nuestro amigo licenciado Luis Carlos Treviño Berchelman, actualmente secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey, y también con una participación muy activa en los hechos que vamos a referir. Gracias, señores, por estar aquí con nosotros. ¿Cuántos años ya tienen bomberos, comandante? Pues todos, licenciado. Todos los que tienen años. 37 años. 37 años en bomberos. Desde que estaban en Juárez. En Juárez. Y de los servicios o las contingencias, supongo que esta que nos ocupa hoy en la noche, la del Gilberto, haya sido uno de los trabajos más delicados y más importantes. Pues estuvimos trabajando, nosotros desde muy temprano empezamos a trabajar. Lo más pesado, lo más duro fue ya por la noche, como a las 9 de la noche. Trabajamos en la zona sur, en el río Santa Catarina frente a San Pedro, y en Santa Catarina, que fue también donde pues se ayudó a las gentes del margen del río Santa Catarina a poderlos sacar de esa área, a tratar de convencerlos, algunos, para que abandonaran el río. Toda esa gente se llevó a la iglesia de ahí de la Fama, otros a la estación de bomberos de la Fama.
Ustedes, por su ubicación en el edificio, quizá fueron observando cómo crecía el nivel del agua, ¿no? Pues estamos a unos metros del río, estamos a algunos metros del río Santa Catarina, y pues como a las 11 de la noche ya el río ya iba a mitad. Para las 5 de la mañana el río le estaba ya pegando a los puentes. Era una cosa impresionante, se oía el ruido muy fuerte, creíamos que era el huracán que estaba entrando, pero era el río en realidad el que estaba haciendo tanto ruido. ¿A qué hora empezaron ustedes a sentir que esto era ya muy serio? A las 9 de la noche. Desde las 9 de la noche del día 16. Así es. Sí. ¿Recibieron alguna notificación de autoridades? Sí, desde luego que sí. Nosotros, por parte de la Asociación del Cuerpo de Bomberos, hicimos una reunión en un campo de entrenamiento de una empresa para formar un dispositivo de seguridad con todos los cuerpos de bomberos del área, todos los que están asociados a la Asociación del Jefe de Bomberos, empresas. Ahí platicamos con algunas autoridades. Posteriormente, ya Protección Civil hizo otras reuniones en las que ya nos notificaron. La cantidad de compañeros suyos que trabajaron, no solo de bomberos de Monterrey, sino de los municipios cercanos. Pues todo el área metropolitana, todos tuvimos trabajo. El Cuerpo de Bomberos de Monterrey actualmente tiene 5 estaciones, ya estaban trabajando, o más bien se encontraban trabajando. Creo que el que tuvo menos trabajo, sin embargo no dejó de salir, fue el Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, pero Guadalupe y Monterrey estaban muy atareados esa noche. ¿Servicios, no recuerda en número cuántos llegaron a dar? No recuerdo los servicios, porque era tan seguidas las llamadas, no había oportunidad de preguntar siquiera los nombres de las personas que se llegaran a rescatar. Así de que no aparecen en nuestros informes del Cuerpo de Bomberos nombres de personas que se rescataron o personas que se ayudaron a sacar del río Santa Catarina. ¿Los autobuses les avisaron a ustedes que estaban atrapados en el vado Santa Bárbara? Mire, a las 12 de la noche salieron 2 unidades al Arroyo Seco, donde había unas personas atrapadas en un carro que se lograron sacar. El carro ya lo estaba arrastrando el agua. En ese momento hablaron del río, de los autobuses. Cuando llegaron los primeros bomberos al margen del río, se intentó muchas ocasiones, se intentó poder lanzarles cuerdas, se intentó con la escalera, el carro escala, pero era muy difícil porque ya estaba muy blando el terreno por la humedad que había, no se pudo hacer nada, pero intentaron muchas ocasiones los bomberos de lanzar cuerdas para poder llegar a los autobuses. Sin embargo, cada vez que intentaban, los autobuses se iban alejando un poco más. Dice usted poco después de las 12 de medianoche, ¿sucedió eso? Así es. ¿Cuánto tiempo pudieron haber estado sin ser arrastrados y volcados por la corriente? Los 4, ¿verdad? 4 autobuses. 4 autobuses. Pues mire, ahorita le mencionaba que cada vez que intentaban, el agua los iba arrastrando un poco más y un poco más. Y se fue haciendo un poco más difícil. Se lograron sacar 6 o 7 personas, de las cuales no tenemos nombres también. 6 o 7 personas con uno de los trascabos, el primer trascabo que llevaron, que era muy liviano. Pero era el autobús que se había quedado un poco atrás. ¿Que se quedaba más cerca de ustedes? Que quedaba más cerca de la orilla del río. ¿Y el criterio para las primeras 6 personas, cuál fue? ¿Las personas de edad? ¿Niños? No, las personas que se sacaron eran las personas que estaban sobre el autobús, las que estaban más cerca sobre el autobús. Es más, ya no había más personas más que esas 6 o 7 personas que había. ¿De ese autobús? De ese autobús.
Pero había 3 más. No Digo, sé si... se habló de 3 autobuses más, ¿verdad? Ah, sí, había 3 autobuses más, exactamente. Esos ya estaban muy retirados, estaban muy lejos, ya no estaban al alcance de los bomberos. Se intentó con algunas grúas, algunas plumas que podían arrimarse ahí y no fue posible, acercarse. Después intentaron los bomberos hacer canastillas y lanzarlas, una red también en el puente, ¿verdad? Con algunas canastillas intentaron sacar a una persona que estaba abrazado de un árbol, el cual se soltó y se lo llevó la corriente y salió más adelante. Rogelio, ya la conté, ahí te estoy pasando algunas llamadas. Hay una que habla de... Sí, están pidiendo que si podemos, que si yo podía leer el poema que hace 5 años leí en una entrevista. ¿Lo tienes o lo recuerdas? Recuerdo algunos fragmentos, más no lo recuerdo completo. Habla de las huellas. Una persona que estaba muy deprimida, no comprendía lo que le estaba pasando en ese momento. Dice que él recuerda que iba caminando por la playa y que en los momentos más difíciles de su vida volteaba y veía más bien que él iba en la playa, volteaba y veía 2 pares de huellas, ¿sí? Y él sabía que el Señor Jesucristo iba con él. Al menos como lo voy a platicar es como yo lo siento y como yo lo llevo conmigo. Por supuesto. Que en los momentos más difíciles que él tenía en su vida, volteaba a ver las huellas, esperando ver los 2 pares de huellas, y nada más veía uno. Entonces decía, Chihuahua, ¿por qué, caramba? Y nosotros lo hemos vivido ahora que estamos más involucrados en esto. Entonces él le decía, Señor, pero ¿por qué nada más veo 2 huellas en los momentos más difíciles? ¿Por qué me abandonas? Entonces en ese momento el Señor le responde, hijo mío, si tú en tus momentos más difíciles y más duros estás viendo nada más 2 huellas, son las mías, porque yo te llevo cargado. Sí, bonito. A mí me lo llevaron cuando estaba en el hospital. Y pues en esa época todos estábamos muy sensibles, teníamos el corazón al rojo vivo y todas esas cosas ayudan a seguir adelante. ¿Y de dónde sacaste la fortaleza para acercarte a ayudar, Rogelio? ¿Qué es lo que sabemos hiciste? Ya el resto es que te caes y sales 30 y tantos kilómetros aguas abajo, ¿no? Porque... Pues, arquitecto, yo creo que la fortaleza la sacamos de toda esta gente que está aquí con nosotros, de los comandantes, del comandante Lucio, quien dice que ya tiene toda una vida y un poquito más en bomberos. Pues, ¿quién no de nosotros que alcanzó a ir a bomberos de niño con el colegio no quería ser bombero o no quería ser como el comandante Zapata? Y al ver a trabajar toda esa gente, pues te involucras y te motiva a seguir adelante. Eso fue lo que... Recuerdo tú que nos platicaste en radio en aquellos días, que tú venías a tu casa y observaste y fuiste a tu casa a recoger algo, ¿no? Sí. Yo creo que me nació lo más básico que tiene que tener un voluntario y alguien que se va a involucrar en un rescate. Tratar de encontrar la mayor seguridad posible y ser lo más cuerdo posible en esos momentos. Entonces, cuando yo tomé la decisión de que me iba a meter y me iba a involucrar en ello, pues lo quise hacer de la forma más preparada que pude. Fui a avisar a mi casa la decisión que estaba tomando y fui por algunos chalecos salvavidas y algunas cuerdas que tenía yo en ese momento. Y fue cuando regresé yo al puente de Miravalle y en ese momento iba llegando el segundo trascao, que una máquina enorme, que al ver uno aquella máquina dice, ahí estamos seguros, ¿no? Y fue cuando me nació formar parte del equipo que entró al río Santa Catarina. ¿Hablaste con el comandante César Cortés? Sí, para que se te permitiera? Sí, el comandante lo primero que hizo fue bajarme del trascao, porque él lo que necesitaba era gente capacitada
y él tenía a su alrededor muchos voluntarios del mismo cuerpo de la Policía Judicial que querían involucrarse. Pero yo no me quería quedar en la orilla porque desgraciadamente como estaban las cosas de la orilla ya no se podía hacer gran cosa, ¿no? Entonces me subí por el otro lado y ya cuando el comandante subió, que me vio ahí, ya no me pudo bajar porque ya el trascabo iba andando. El operador de ese trascabo habían ido a su casa por él. Sí, el señor Enrique Collis Escareño, quien nos dio un gran ejemplo porque él estaba en su casa sin nada que ver en esto. Nosotros que estamos involucrados voluntariamente o por nuestro trabajo, pues estábamos ahí por ellos. Y él no tenía nada que ver con esto. ¿En qué momento el agua hace caer al comandante Cortés, a Óscar Valdés, a Mario Javier Ríos, a Miguel Manzano y al propio Enrique, el operador del trascabo? Realmente, arquitecto, no sé, porque cuando la avanzada de agua se nos vino, que en cuestión de 5 minutos el agua subió 3 metros o 4 metros, de verlo en las llantas a tenerlo en la cintura, la presión del agua, yo tomé la decisión de saltar del trascabo para tratar de llegar a los autobuses, porque quedamos a mitad de camino y con el salvavidas que yo traía y las cuerdas que yo traía tratar de agarrar a alguien de los autobuses. Entonces yo salté primero, le comuniqué la decisión al comandante Cortés y a la hora que yo toqué ya el agua no supe más de... ¿A qué hora sería de la madrugada esto? Ok, fue muy avanzada ya la madrugada, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Y después, ¿qué sucede con Rogelio Ayala Contel? ¿Se da cuenta de todo el trayecto que... ¿Qué sucede con Rogelio Ayala? Se encuentra con tantas cosas, arquitecto Benadiel, se encuentra con una fe tremenda, que es lo que me mantuvo vivo y lo que me mantiene vivo. Se encuentra con Cristo en el agua y se encuentra con unas ganas de vivir que aquí estamos. Se encuentra con su familia, con sus amigos y con toda la gente que había dejado yo en el puente. Tú alcanzaste recuerdo que nos lo dijiste, a ver que pasabas por uno de los puentes, no sé si Félix Gómez o Zaragoza. El puente Zaragoza, que lo traigo muy marcado porque yo sentía en ese momento que no iba yo a librar, porque el agua ya estaba pasando, golpeaba en la parte de arriba del puente. Entonces, como yo traía el chaleco salvavidas, tenía que tomar una decisión rápida, o me lo quitaba para poderme sumir y no golpearme con el puente. Sí. Pero en ese momento el chaleco salvavidas para mí era un apoyo tremendo y no me lo quería quitar porque sabía lo que iba a pasar si me lo quitaba. Y pues te recuerdo, mi amigo que me encontré en el río, del que estamos hablando, decidió que lo tenía que pasar por abajo, entonces así fue. Te dio un empujoncito. Me dio un empujón. Y tú saliste cerca de los límites de Guadalupe con Juárez. Así es, yo salí en Villa de Juárez, en un ejido, en un ranchito, y recuerdo que la familia que me ayudó en aquel entonces se asustó mucho porque yo estaba desfigurado, estaba todo enlodado y pensaban que era pues algún mal joven ahí que andaba tratando de robar algo, y se asustaron, y yo que estaba asustado los asusté más también. Entonces, ¿a qué hora serían? ¿Perdiste noción de...? No perdí noción del tiempo ni de las circunstancias. Fue como a las 9 de la mañana más o menos. 9 de la mañana. Así es. Desde que te caíste acá a las... Sí, fue muy raro porque las mismas corrientes me sumían, me regresaban. En lo que salí, en lo que tomé aire, en lo que fui a dar a la Cruz Verde de Guadalupe, pasaron 4 horas más o menos de tiempo. Señorita Irma, le estamos hablando aquí, estamos en el programa de cambios, Irma Lozano, ¿verdad? Irmita, le estamos hablando nada más porque queremos ser público nuestro agradecimiento a usted y a todas las compañeras que nos ofrecieron apoyo durante el Gilberto, ¿recuerda? Sí, cómo no, con mucho, ¿cómo le diré? Emoción, porque en realidad tratamos tanto usted
como todos sus colaboradores y pues aquí un granito de arena de teléfono también. No, cuál, si no nos ponen ustedes esas líneas abiertas, Irma, lo hemos dicho y lo repetimos, no hubiéramos logrado el servicio que creo dimos. ¿No recuerda usted el nombre de sus compañeras? Sí, como no, bueno, principalmente sí, la jefa mía, ¿verdad?, licenciada Irma Galindo Moya, Sí. que fue una de las que me autorizó a que yo les diera a ustedes el servicio que ustedes quisieran. Sí. El señor Jaime Pérez Bonilla, el jefe de operación de aquí de Monterrey. Sí. También estuvieron, yo estuve con usted toda la noche, hasta las 8:30 de la mañana el día siguiente. Me llegaron las compañeras Aida Sánchez, Marta Tijerina y Lucy Cisneros. Fueron ya a las 8:30 de la mañana, pues sí. Ya yo me fui a descansar y ellas continuaron con usted. Fue una labor bien bonita. Sinceramente yo como operadora, fue una emoción tan grande el poder haber ayudado a que tantas familias y tanta gente se salvara. Desgraciadamente pues mucha gente murió, pero si no ha sido esa comunicación de aquí de Teléfonos de México a tantos lugares de Nuevo León. Recibieron llamadas de Chicago, recuerdo que usted nos las pasaba, ¿verdad? Exacto. De Veracruz, de Mérida, de muchas partes, estaban oyendo la estación, la XT y la W. Exactamente, se enlazaron tanto sus radiofusoras de Estrellas de Oro, ¿verdad?, de que en todos los lugares, Nuevo Laredo, me hablaban a 09, decían, mire señorita, ¿sabe qué? Tengo un problema, que aquí se está desbordando tal río. Pues inmediatamente yo los comunicaba a la autoridad que le correspondía, Sí. ¿verdad?, y los mandaba, y pues gracias a Dios se dio ese auxilio, como le digo a ustedes. No. Porque realmente fue una labor bien bonita. Se hizo lo que debería de hacerse, pero repito, si no es por el apoyo de ustedes, poco hubiéramos logrado. ¿No recuerda el número de llamadas que ustedes conmutaron ahí Pues fueron alrededor, pues ahorita no recuerdo muy bien, pero yo creo que si no fueron 300, fueron más. En ese lapso. En ese lapso Sí. desde que yo los comunicaba, ¿verdad?, los estaba enlazando a todos esos lugares. Fueron más de 300, sí. Irmita, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo a usted sí la conozco, pero no conozco ni a Lucy ni a la otra señorita. No, que más arquitecto, yo quisiera agregar esto. A Aida, ni a Marta, Ni a Marta. ni a la licenciada Irma, su tocaya. Un saludo para ellas, Muchas de gracias. parte de nuestra empresa Multimedios Estrellas de Oro, muy agradecidos por ese servicio.